Muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia en esta actividad organizada por la Biblioteca de la Universidad de Veracruzana. Y la verdad, nos sentimos muy contentos de esta mesa que tenemos esta tarde. Y por el libro en sí que vamos a presentar, como verán, es una novedad editorial bastante interesante. Bueno, no es exactamente una novedad, este libro se publicó hace un buen rato en inglés. Sí es la primera vez que aparece su versión completa en español, con la ventaja de que es una edición revisada por la autora por el paso del tiempo de aquella primera edición que hizo en inglés, y pues nos ha entregado una publicación verdaderamente interesante, destacada, y que yo creo que va a generar muchos comentarios. Espero yo que en el mundo de la academia, de las letras, del periodismo cultural, haya atención sobre este libro, porque es algo, yo diría, inusual, ¿no? Su publicación. Pero bueno, yo no quiero hablar del tema, para eso invitamos a tres lectoras importantes. Bárbara Valdés, que viene de la Universidad Veracruzana, y Marta Sandoval, que está aquí en la Ciudad de México. Entiendo por su formación se han acercado al tema de la Malinche desde la historia, desde otras perspectivas, y como lamentablemente Sandra, la autora del libro, ella radica en Estados Unidos, no pudo hacer el viaje para acompañarnos esta tarde, invitamos a Tania Huntington. Ella es también escritora, editora y gran amiga de Sandra, y nos va a hacer el favor de leer algunas palabras que ella nos mandó especialmente para este acto. Y bueno, también si hay un poco de tiempo y Tania nos quiere decir algunos comentarios sobre el libro, pues adelante, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra. En primer lugar, nos dará sus comentarios Marta Sandoval. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación. Para mí es un honor. Yo me he acercado a Malinche en algunos momentos y decía en la mañana en un post que publiqué que yo no la he buscado, como pareciera que ella es la que me estuviera buscando. Yo no sé con qué interés, pero de alguna manera me he topado con ella. He escrito unas palabras, se las voy a leer y al final, si da tiempo, pues comentaremos entre las tres. El libro que se presenta hoy aborda la figura de la mujer que estuvo al lado de Cortés en más de un sentido. En ese pasaje de la historia mexicana les ha dado un llamar la conquista, aunque ahora se ha cuestionado ese término. Pero lo hace desde una postura crítica sobre lo que otros han dicho de la mujer indígena. Esta es una nueva edición de la publicación en inglés de 1991. La Malinche in Mexican Literature from History to Myth, en donde el título, de manera descriptiva y clara, enuncia el tratamiento de la obra, la Malinche en la literatura mexicana. Sin embargo, en esta nueva versión, el título es más sugerente y afortunado, pues nos lleva a la acción que se ha ejecutado en los escritos: inventar a la Malinche. Con este pequeño cambio, se anticipa al lector la idea que permea este estudio: buscar a través de la literatura los mecanismos por los cuales se ha construido la figura de esa mujer indígena a través de muchos autores desde el momento que comenzó a contarse su participación en los acontecimientos del siglo XVI. La autora introduce al lector brindando los datos históricos que se conocen de la Malinche y da cuenta de las distintas versiones que comenzaron a circular desde fechas muy cercanas a su vida, principalmente las de Bernal Díaz del Castillo y Francisco López de Gómara. Partiendo de esta primigenia contrariedad de versiones y ante la escasa mención que de ella hace Cortés, la autora anticipa lo que será su transitar en el imaginario mexicano de la historia al mito. Los distintos papeles que los autores le han otorgado son variados: la mujer, la india, la esclava, la señora, la puta, la amante, la traductora, la intérprete, la traidora, la madre. Malinche vive a través de todos estos significativos y significantes, al grado de haber sido relacionada como la personificación de la traición y del repudio por lo mexicano, el malinchismo. La autora abre el capítulo 1
al que nombró la Malinche como palimpsesto. Palabra esta última que describe muy bien el sentido del libro y la figura de la heroína y villana que es Malinche. Palimpsesto se refiere a la polisemia, la dotación de significados variados en el transcurso de los siglos, escritos uno encima del otro, en donde el texto anterior aún deja ver algo de su resonancia en el que se sobrepone, aunque se intente ignorar. La misma autora menciona cómo el palimpsesto se aplica a la arqueología para referirse a las múltiples capas que pueden llegar a tener una pirámide mesoamericana, que al ir excavando van develando las distintas etapas de una civilización a manera de capas de cebolla. Cada capa, cada versión tiene su momento, su importancia, su función, su significado. Preciosa analogía para todas las vidas que ha vivido Malinche. La manera de nombrar a la lengua de Cortés es una toma de postura de los autores que la han tratado. Queda claro que es imposible saber cuál fue su nombre indígena antes de su inclusión en la historia. Los españoles la bautizaron con el nombre de Marina, casi al mismo tiempo que fue entregada como obsequio del señor de Tabasco a los españoles, luego de que estos triunfaran en la batalla de Ceuta. Así es nombrada por los españoles que la conocieron. Sin embargo, los indígenas comenzaron a nombrarla Malina. La R no es una consonante que existiera en el mundo náhuatl, y a esto se le agregó el sufijo sin, que se coloca en los sustantivos para denotar cariño o respeto. Esto que nos explica Sandra Messenger-Cindés nos advierte que los indígenas que la conocieron le tuvieron cualquiera de estos dos sentimientos, o los dos. De ello resultó entonces Malinche, que tomó como muchas palabras mal oídas y mal pronunciadas en las interacciones confusas de los primeros momentos, adquirieron otros sonidos. En este caso, de Malinche pasó a Malinche, nombre que sería el más extendido de ellos y del que deriva el denostable sustantivo malinchismo, así como el adjetivo malinchista. También existe la versión de que su nombre verdadero fuera Malinali. También existe, y por su parecido, los españoles eligieron el de Marina. Esa es una versión. Esta la sostiene Garcés Calvaceta y Gutiérrez Simón. Malinali es uno de los días del calendario náhuatl, o bien se relaciona con la diosa Malinzochi, versión esta poco probable, y sin embargo muchos autores la retoman por considerar, insisto, que fue su verdadero nombre indígena. El usar uno u otro nombre con el que ha sido conocida parece una toma de postura de cada uno de los autores que la han tratado. La autora nos brinda un recorrido por las obras más significativas de la literatura sobre Malinche, desde su creación en el imaginario virreinal. En su análisis presenta capas de significados que se han ido acumulando con los siglos, leyendo más allá del evidente, pues intenta descifrar el espacio intertextual. La Malinche en este texto puede ser el significante y el significado. Cada autor, cada época, bien definida por la autora, tiene sus propias agendas y sus propias formas de expresarse. La encontramos siendo la esclava, la traidora, la mujer inteligente, la ramera, la víctima, la india, la cristiana, la que desprecia, la madre. Estos papeles y otros han tenido, y en cada uno de ellos también ha sido sinécdoque, representar lo mexicano, la parte por el todo. Desde las novelas románticas del siglo XIX, en donde se aborda la conquista, se encuentran vertidas las connotaciones que definieron las características más reconocibles de Malinche, como la mujer que se perdió por el amor de Cortés y que terminó por entregar a su pueblo. Periodo definido por el deseo de distanciamiento con lo hispano. A ella se le vinculará con este bando y por lo tanto con las consiguientes connotaciones negativas. De esta manera se le identificó como una nueva Eva corrupta, mujer engañosa, que como la primigenia solo trajo desgracias, y como ocurre
en el papel que se le ha brindado a las mujeres en el imaginario universal. Se contrapone a esta Eva tentadora con María, la mujer que propició la redención del género humano. En el caso mexicano, la contraparte fue la Virgen de Guadalupe, la figura femenina más sagrada y que sirvió de unidad a la naciente nación mexicana. También se observa en el texto a todos aquellos autores que verán en ella a la madre no reconocida de todos los mexicanos, como fue el caso de Octavio Paz en Los hijos de la Malinche, en una perspectiva patriarcal en donde esta mujer es un ente pasivo, manipulado por los varones. En esa navegación de la madre fundante de la nación, la Malinche se convierte en el arquetipo del rechazo de lo nacional y de la personificación de la chingada. La autora brinda un recorrido fascinante ante todas estas versiones que solo hablan del importante rol de la figura de esta mujer indígena, figura polisémica como lo era su capacidad para dominar las lenguas. Es de llamar la atención el análisis que hace de las autoras chicanas, que ven en Malinche un puente entre dos culturas, papel que a ellas les ha tocado representar, y ven en las denotaciones que hacen a Malinche una denotación también a toda mujer mexicana. Mujeres estas, las chicanas, que han tratado de reivindicar las mujeres unidas en un momento histórico único y adverso, en donde Malinche actuó con los elementos que tuvo a su alcance para salir adelante a pesar de las circunstancias, claramente ya vista desde el punto de vista feminista, en donde las mujeres de hoy buscan dar voz a Marina, quien tiende a perderse en medio de tantas palabras emitidas en torno a su persona. La Bárbara, que nos dé su punto de vista. Muchas gracias por la invitación editorial. Bueno, yo les quiero contar cuál fue mi experiencia al lectino, sobre todo un viaje también, la lectura. Es un libro muy bonito que disfruté muchísimo. Creo que los primeros capítulos, no son 9 capítulos, sino un lectino, los primeros capítulos, creo que del 2 al 5, sí, ahí está como la parte en donde habla la autora sobre los siglos anteriores al 20, ¿no? O sea, los siglos XVIII, esos siglos, cuál fue el discurso, los textos sobre la religión. Y bueno, ese me costó un poquito, una lectura bastante compleja, pero ya después, en la otra mitad, que fue como del 5 al 9, ahí ya me sentí súper más conectada con el libro, porque obviamente ya habla de lo contemporáneo y obviamente son mis temas, ¿no? Porque yo me dedico a estudiar el feminismo, el género, la historia del feminismo, sobre todo también el pensamiento feminista. Entonces ya a partir de ese capítulo, cuando ya habla sobre la Malinche en el escenario, que son obras más contemporáneas, habla de sí, y de cómo ese discurso patriarcal está ahí, en esas distintas obras. Bueno, pues ahí me conectando mucho más con el texto, porque obviamente ahí está hablando ya, como ya dijo Marta, de una perspectiva feminista, ¿no? Que esos son los temas que a mí me interesan. Entonces, obviamente me gustó mucho esa parte, porque creo que sí es una figura muy importante para pensar el feminismo, y sobre todo el feminismo contemporáneo, por supuesto, porque son muchos los temas que están ahí, sobre, por ejemplo, la maternidad, la sexualidad de las mujeres, mucho de eso, de la figura de la puta, ¿no? Y eso me gustó muchísimo, porque creo que es un libro que sí nos puede dar a entender esa figura, lo que dice la autora del paradigma de la Malinche. A mí me gustó mucho ese concepto de un paradigma, el paradigma Malinche, creo que en alguna parte lo dice y explica qué se refiere sobre el paradigma. Eso me encantó porque creo que ayuda también mucho a entender, es una categoría que nos ayuda a entender la situación de las mujeres y los fenómenos contemporáneos que rodean a las mujeres, como los feminicidios, como el aborto, ¿no? Toda la cuestión de también la maternidad. Entonces, toda esa parte, ya cuando empieza a hablar del discurso patriarcal, cultura patriarcal, es ahí donde yo dije, bueno, entonces aquí ya es mi terreno, pues aquí ya me siento totalmente muy fluida. Y sobre todo desde la crítica también le digo. Sobre todo esos capítulos del 6 al 8, ¿no? Es
está esa postura claramente feminista del libro, y sobre todo cuando empieza a analizar los textos, pues obviamente más actuales, como los primeros capítulos, los textos que mencionan, y ya habla ahí de Rosario Castellanos, habla de Sabina Berman, ¿no? De cómo trata el tema, y en el texto ese del tema femenino castellano, bueno, también me gustó muchísimo todo el análisis que hace de ese texto, ¿no? Porque yo obviamente sí ya lo conocía, pero todo lo que le saca ese texto desde ese paradigma Malinche, eso es lo que me encantó de esa parte, ¿no? Cuando habla de esos textos, también de lo de Sabina Berman, no cuenta ahí cómo es la anécdota del eterno femenino de una mujer que se llama Guadalupe, que vamos a lo de belleza, y le mete ahí como realismo mágico también, ¿no? Tipo Elena Garro, que también lo dice también al final, que también se refiere luego al final a unos libros que a mí me han marcado muchísimo, que es el de Elena Garro, de Los recuerdos del porvenir. Es una novela que a mí me ha marcado muchísimos sentidos, y ahora leerla, ¿no? En voz de Sandra me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque obviamente una mirada totalmente profunda sobre ese libro, la historia de ese libro. Y luego también el cuento de la Junta de las Estrategias también es un cuento que la verdad yo la primera vez que lo leí se me hizo bien complejo, pero ahora que lo dice Sandra, cómo lo reflexiona desde esto, desde la Malinche, me dio mucha claridad sobre hacia dónde va el cuento de las estrategias de Naga, porque también tiene realismo mágico, pero sí es un cuento un tanto complejo, ¿no? Yo lo he leído varias veces, pero la primera vez que me topé con él, yo dije, no, es que no le entiendo nada a eso. Ya después, obviamente, me entiendo más, ya. Después lo fui entendiendo, fue un proceso también de comprender el cuento de nuestra estratega, y ahora que llego a libro, pues ya no les cierro eso. Entonces, eso también me gustó muchísimo. Luego, esto que también dijo Marta, lo de palincesto. Esto a mí también, yo cuando leí esto de palincesto, dije, órale, ¿qué es eso del palincesto? Entonces, ya me metía como investigar, bueno, por eso también la autora lo dice, lo que significa, y lo define en una página, ¿no? Y se refiere a una técnica arqueológica importante en México, y describe la forma en que los aztecas, los mayas y los culturas construyeron una pirámide sobre otra, o como le dicen católicos religiosos, altares religiosos, sobre bases prehispánicas, ¿no? Se lo dice en el primer capítulo, que se llama así, la Malinche con palincesto, y que obviamente es una introducción, que es el capítulo 1, pero es la introducción, una lista de introducción, prólogo. Entonces, ese significado de palincesto, conectado a lo literario, al lenguaje literario, me gustó mucho la propuesta, porque obviamente sí se entiende, no como va diciendo, ok, ya si lo pasas a pensar al lenguaje literario, entonces se entiende el concepto de una manera muchísimo más amplia, que va mucho más allá de lo que el concepto significa, y que también tiene que ver con lo de paradigma Malinche y su crítica a la cultura patriarcal. Entonces, bueno, yo pienso que un tema que a mí me sonó mucho durante la lectura fue la sexualidad de las mujeres, ¿no? Cuando habla de Guadalupe, ya también lo dijo Marta, Guadalupe y la Malinche, ¿no? Como esas dos figuras, como esos dos arquetipos, ¿no? que tienen que ver con las mujeres y cómo se han construido las mujeres. Pues, por supuesto, claro, yo pensé en todo ese tabú y toda esa restricción, ¿no? Que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y cómo el pensamiento feminista obviamente ha sido quien ha deconstruido ese tabú y toda esa construcción dogmática de la sexualidad de las mujeres. Pensando también en lo del paradigma, ¿no? Entendemos también cómo se ha ido desarrollando ese nuevo prejuicio sobre la sexualidad de las mujeres, y que está obviamente conectado también con la lucha por el aborto, ¿no? O sea, toda esa lucha que ya tiene mucho tiempo y cómo se ha ido transformando, pues tiene que ver, lo que está detrás de eso es el dogmatismo respecto a la sexualidad de las mujeres, y que tiene obviamente que ver con el cuerpo. Y yo creo que aquí también, ahora sí yéndose a lo intertextual, con lo que ella misma propone también en la producción, me gusta mucho también conectar obviamente con otras autoras obviamente feministas, ¿no? Pero a mí me gusta mucho una escritora boliviana que se llama María Galindo, incluso vino hace un tiempo acá a la Ciudad de México, y tiene una propuesta muy bonita, porque ella habla sobre cómo la sexualidad y el tema de las trabajadoras sexuales es un tema que incluso el mismo feminismo ha dejado de lado. O sea, incluso el pensamiento feminista ha dejado un poco de lado eso, como ciertos sectores del feminismo, y que incluso la trabajadora
abyecto, está más allá y no es incluso mujer, ¿no? Y es lo que dice María Galindo. Entonces ella dice, hay que incluir en el discurso feminista contemporáneo todo lo que se ha construido sobre la sexualidad y en específico sobre las trabajadoras sexuales y la figura de la mujer. Porque también eso en el mismo feminismo es un dogma, o sea, también se ha convertido en un cierto dogma, de manera paradójica, pero sí. Entonces creo que ahí también lo que María propone es que también en el feminismo tiene que haber una autocrítica de dónde hemos colocado a la prostituta, dónde hemos colocado a la trabajadora sexual, porque también la hemos ignorado. O sea, hablamos de la sexualidad de las mujeres, pero la sexualidad de la trabajadora sexual, esa no ha sido suficientemente discutida. Y eso es lo que una de las cosas que María Galindo necesita al propio discurso feminista. Creo que eso es bueno, ¿no? Porque a veces pasa que creemos que el discurso feminista ya no tiene pendientes, ¿no? O sea, como que ya digo todo lo que tenía que decir. Yo creo que es al contrario, ¿no? Está ahí como muchas autoras diciendo, a ver, ¿qué pasó con este tema, ¿no? De la trabajadora sexual, ¿dónde está? ¿Por qué no se incluye? ¿Por qué esa trabajadora sexual no se considera mujer? O sea, está fuera de esa categoría e incluso se considera como un ser abyecto, está en la descripción. Entonces, bueno, María lo que propone, ¿no? Entonces, a esos reflexiones que yo creo. Y luego también el tema de la maternidad, ¿no? Lo dicen mucho cuando habla, obviamente, de esos dos arquetipos de la Virgen, ¿no? de Guadalupe, ¿no? En contraposición a la Malinche. Y yo creo que, bueno, yo tengo muchos años que he estado en trabajo con el tema de la maternidad, ¿no? Obviamente de la maternidad desde una perspectiva feminista, ¿no? ¿Cómo podemos las mujeres ejercer una maternidad libre? Yo me he dado cuenta que la maternidad, pues, a veces sí se convierte en una cárcel. Entonces, ¿cómo desde el pensamiento feminista podemos romper con eso? Y que obviamente hace tanto daño como el amor romántico, que es otra de las cosas que también del feminismo, pues se ha criticado, ¿no? Cómo las mujeres nos hemos clavado con esto del amor romántico, que se ha vuelto, pues, un espacio de opresión y de asesinato, ¿no? Porque ahora con los feminicidios, desafortunadamente los feminicidios más comunes son los que se llaman los feminicidios íntimos, que son los que hacen las parejas, las exparejas o los compañeros de trabajo. Entonces todo eso está relacionado con el amor romántico y también con la construcción de la comunidad. Y yo, bueno, he leído a varias autoras que hablan sobre la maternidad desde una perspectiva feminista, y una de ellas es una autora que me encanta, que se llama Natalia Ginsburg. Ella tiene un libro que se llama Las Pequeñas Virtudes, y ahí hace una crítica de eso, de que cómo las mujeres han vuelto una cárcel a la maternidad, cómo la maternidad se ha vuelto opresiva, no es opresiva, no es libre. Entonces, en la medida en que las mujeres no tengan un proyecto personal propio, esa maternidad sí se va a volver una cárcel, porque no se van a ver más allá de ese papel. Entonces, lo que dice Natalia, no, o sea, las mujeres tienen que verse más allá de ese rol, de esa función histórica, para que puedan lograr tener una actividad más libre, ¿no? Y no está diciendo, no quiere decir de no ser madres, ¿no? Porque también luego hay una confusión de que a veces se piensa que, entonces las feministas no les gusta ser mamás. No, o sea, sí podemos ser mamás, ¿no? Y sí nos gustan los bebés y todo, ¿no? Pero aquí la cosa es cómo esa maternidad se ejerce desde una perspectiva feminista. Ese es aquí el gran desafío. O sea, romper esos dogmas de cómo habíamos vivido la maternidad y ahora vivimos desde una posición más libre. Al menos yo en las investigaciones que he realizado, porque me he centrado mucho en las mujeres rurales, sobre todo en algunas regiones de Veracruz. Entonces, yo lo que me he topado es que la maternidad, pues sí, es un tema muy, muy importante para las mujeres, e incluso muchas de ellas, aunque ya son mujeres mayores, resulta que el tema de la maternidad se extiende hasta cuando ya son adultas mayores y que sus hijos ya son adultos. Entonces, ella sigue siendo mamá, no son las mamás eternas que siempre, entonces el hijo necesita algo, pero ya el hijo tiene 40. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la maternidad sigue siendo un espacio de presión. Entonces, ¿cómo podemos ver la maternidad desde una perspectiva feminista? Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos y que obviamente lo que nos dice Sandra en su libro, pues nos ayuda mucho a pensarlo así. Y ya luego, el asunto también de cuando habla de la Eva mexicana, yo pensé que más allá de una Eva mexicana sería como una Lilith. Que Lilith es una mujer que también está en la historia, ¿no? Pero se supone que es una mujer que es como que representa a la que se fue, ¿no? La que dejó todo
no le hizo caso a nadie. Entonces, hay una tercera mujer, o sea, no hay una segunda, que no solamente es Eva, sino también Lili, que también en astrología, yo también me he clavado en la astrología, porque me gusta mucho como proceso antropológico, como los planetas, la ubicación de los planetas representan procesos antropológicos y psicológicos. Entonces, en la astrología hay un punto que le llaman Lilith, que es el punto que está más, cuando la luna está más lejos de la Tierra. Entonces, por eso Lilith representa la sombra. Entonces, para el asunto de lo femenino, pues Lilith es esa mujer que rebelde, que está más allá de los dogmas, y obviamente las mujeres no nos conectamos con nuestra Lilith, ¿no? Todas tenemos una Lilith y no nos conectamos con ella, precisamente como lo que ya dije de la sexualidad, que no podemos ejercerla con libertad porque estamos en estos dogmas y estos fantasmas, ¿no?, patriarcales, y que obviamente reproducimos. Entonces, lo que propone la astrología, sobre todo la astrología humanista, es que todas las mujeres tenemos que ver a nuestra Lilith y tener un vínculo con ella para que todos esos dogmas no nos traigan, ¿no? Entonces podamos tener más libertad en lo que hacemos y cómo ejercemos la maternidad, la sexualidad, varios temas. Entonces, bueno, pero yo me encanta este tema, ya para cerrar, me encanta este asunto de las sincronicidades, ¿no? Ahí en el libro, obviamente, se habla de los distintos nombres que se le dicen a la Malinche, ¿no? Varios, entre ellos Marina, ¿no? Doña Marina. Entonces, Marina, todo el tiempo Marina en el libro. Entonces, yo dije, es una gran sincronicidad y una gran casualidad muy bonita que me pasó, porque yo tiene muchos años que estoy clavada con una Marina también, ¿no? Pero es una Marina que es una poeta rusa, que se llama Marina Tsvetaeva, que por cierto su traductora estuvo en la serie, ¿no? Entonces, Selma estuvo por aquí. Entonces, ella ha sido traductora de Marina. También la vida de Marina es una vida pues, muy triste, pero que ella pudo salvar también su propio proceso de vida a través de la poesía, ¿no? Estuvo también en el exilio, una de sus hijas murió en un orfanato de hambre, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de Marina Tsvetaeva. Entonces, yo decía, ¿cómo se conectan estas dos Marinas, ¿no? Hay una conexión ahí. Entonces, bueno, para poder lograr esa conexión les quiero leer un poema de Marina Tsvetaeva, es muy chiquito, y no tiene título porque muchos de los poemas de Marina no tienen, pero creo que es muy bonito porque está también relacionado con todo lo que ustedes saben del libro, ¿no? Entonces dice, ha llegado la hora, ya soy vieja para este fuego, más vivo es el amor. Tiene 50 veneros la montaña, el amor es más viejo. Es viejo como un fósil, como una serpiente, más viejo que el ámbar del mundo, más que todos los barcos fantasmas, más viejo que las piedras y los mares, más viejo que el amor y el dolor del pecho. Gracias. El libro de mi amiga y literalmente mentora, la doctora Sandra Sayres, que fue mi directora de tesis doctoral allá en la Universidad de Maryland. Y pues, como se imaginarán, yo mantengo una relación por Zoom con la doctora Sayres y conozco este proyecto suyo pues, desde hace muchos años, ¿no? Es realmente un libro parteaguas y que ahora en español con el beneficio de que pudo justamente agregar todo lo que ha pasado en estudios malinchistas desde el 91 para acá, pero sin olvidar que pues, Sayres es realmente de las fundadoras de esta especie de escuela de crítica centrada en todo lo que nos puede decir esa figura histórica y todas las figuras ficticias que han evolucionado a partir de esa figura histórica. Así que ahora lo que voy a leer a continuación son las palabras de Sandra, que escribió precisamente para ustedes. Lamenta muchísimo no poder haber estado en persona, pero es una honra para mí pues, estar aquí en su representación. El texto se llama Unas observaciones sobre mi interés en las diversas representaciones de la Malinche, de Sandra Sayres. Recuerdo que mi primer encuentro con el papel de la Malinche en la conquista fue en una clase de posgrado impartida por mi mentor, don Luis Leal. Leíamos la historia verdadera de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo, donde el autor refiere a la Doña Marina como una figura de gran importancia para la victoria española contra los aztecas o mexicas.
La famosa descripción del parlamento de Marina cuando se encuentra con su madre y su hermanastro refleja la ideología de Bernal y de los españoles. Según él, Marina dijo que estaba muy contenta de aceptar la religión y la lengua de los conquistadores y de ser una sierva fiel a Cortés. En otras palabras, se había convertido en una ciudadana colonial perfecta. ¿De verdad dijo todo eso Marina? ¿Conocía Bernal ya suficiente en agua como para poder constatar sus comentarios? Bueno, desde ahí empezaron a surgir mis dudas sobre la representación de la única mujer importante de la conquista. Con Don Luis leí también El laberinto de la soledad de Octavio Paz y en Los hijos de la Malinche descubrí otras facetas de esa misma figura. A mediados del siglo XX seguía siendo la Eva mexicana, madre de mestizo por una parte, pero también se asociaba con las figuras malévolas de la corona y la chingada. Mientras el Virgen de Guadalupe era considerado venerable, la Malinche, doña Marina, fue vituperada como una red de patrias, según la ideología de los nacionalistas, que buscaban separarse de la herencia colonial de España. Al leer los recuerdos del porvenir y el cuento La culpa es de los tlaxcaltecas de Elena Garro, descubrí aún más interpretaciones, otras lecturas de esta figura tan colonial. Según mi lectura, Garro parecía haber estado en diálogo con su esposo de aquel entonces, Octavio Paz. Por un lado, en la novela, imaginó a dos figuras femeninas que para mí parecían conformar lo que llegué a designar como el paradigma Malinche, es decir, la mujer que es acusada de ser no solo lasciva, sino culpable de todos los males de su comunidad, como lo fueron Julia e Isabel. En los recuerdos del porvenir, las mujeres siguen el viejo paradigma formado en el siglo XIX, que sigue vigente en ciertos recintos hasta la fecha. Sin embargo, en el cuento, Garro le concede a Laura, mujer de la época de la conquista y a la vez del siglo XX, opciones que la mujer indígena de la conquista no tenía. Laura elige salir del tiempo contemporáneo, donde está casada con un tal Pablo, que describe como brutal, para reunirse con su primo marido, un indígena con raíces en el mundo prehispánico. Estos dos textos de Garro me estimularon a estudiar las varias representaciones de la figura de la Malinche a través de los siglos, investigaciones que aparecen en la primera edición en inglés de esta obra titulada La Malinche, la literatura mexicana de la historia al mito. Empleé muchas fuentes históricas y literarias, aquellas que existieron que podían accederse en la década de los 80. Mi interés en las representaciones de esta figura clave no ha disminuido desde entonces, y el resultado de mis estudios continuos sobre el tema ahora sale en esta nueva edición del libro que lleva como título La invención de la Malinche, de la historia al mito. Llegando al siglo XXI, pude aprovechar los estudios antropológicos e históricos que un gran número de investigadores han publicado a partir de textos en náhuatl, por ejemplo. Cambié varios detalles del estudio original, especialmente en cuanto al nombre de esta mujer. Antes, historiadores mexicanos como Jorge García y Casbalceta postularon que su nombre de nacimiento fue Malinal. Ahora, en base a estudios serios de la cultura indígena, y otros como Camila Townsend, por ejemplo, nos proponen que aunque no sabemos su nombre de nacimiento, Marina es su primer nombre documentado, uno que luego, por diferentes estilos lingüísticos, se iba a convertir en Malintzin, que los indígenas usaron para referirse a ella, y Malinche, que fue la traducción o versión que los españoles forjaron a partir de los sonidos en náhuatl. Así, Malintzin es el nombre que yo uso en este nuevo texto para describir las acciones de la mujer histórica, y Malinche, en cambio, cuando analizo la figura tal y como es representada en novelas, poemas, dramas, documentales, pinturas y hasta óperas, siempre según la ideología o la perspectiva individual y a veces original de aquellas personas que la incorporan en sus obras. Sigo interesada en las representaciones contemporáneas de la Malinche.
Resulta que justo después de mandar el manuscrito a la editorial veracruzana Jesús aquí, recibí una nueva obra dramática publicada en 2022 que trata sobre el tema de la Malinche en la cultura mexicana a través de los granos de maíz, Memorias de Malinari, de la argentina Cristina Escofe. Esta obra, como muchas otras que menciono en mi libro, que han sido escritos por autores que no son ni mexicanos ni chicanos, comprueban lo atractivo que resulta la historia de la Malinche a nivel global, particularmente entre las mujeres latinoamericanas. Vale la pena mencionar aquí que escritoras como la venezolana Teresa de la Parra o la chilena Inés Stranger consideraban a Doña Marina y a Sor Juana como parte de su genealogía y parte de la genealogía de las mujeres latinoamericanas en general. En efecto, como mi libro documenta, el paradigma de la Malinche tiene sentido y relevancia más allá de las culturas mexicana y chicana y más allá del periodo de la conquista. Espero que gocen de mis estudios y que les resulten útiles. Y ahora, de mi parte, solo me gustaría agregar que mi fascinación personal de la Malinche viene, creo que, del hecho de que una de las actividades que realizo es la de la traducción. Y yo siempre he pensado en ella como una gran traductora. Y un documental sugerente que les recomiendo mucho está en Claro Video acerca de la figura de la Malinche, dividida como en 5 partes para representar esas muy distintas interpretaciones de ella y su herencia. Y ahí aprendí, por ejemplo, que pues, llegó a ser ni más ni menos que la mujer más poderosa del hemisferio, ¿no? Y que no solo recuperó los terrenos de su pueblo, porque recordemos que ella era una esclava cuando sucedió todo esto de la supuesta traición de su gente, ¿verdad? Ella logró recuperar ese terreno y tenerlo él misma en Puebla, porque entiendo, por lo cual pues, la convertía en efectivamente una de las mujeres más poderosas de la sociedad de las Américas en ese momento. Y también pues la tragedia ahora que pues no acaban de ser tiempos de pandemia, pensar que logró todo eso y que igual que Sor Juana pues la perdimos por la pandemia, ¿no? Se supone que la Malinche Malintzin murió cuando tenía menos de 30 años, ¿no? Y si puedo, como no sé qué tanto tiempo tengamos para preguntas o para comentarios, pero me gustaría iniciar contándoles un chisme, porque Sandra obviamente es objetiva y da lugar a muy distintas opiniones o usos de la figura de la Malinche, pero les puedo delatar que de sus menos favoritas es esta que mencionaste tú, Marta, creo, de esta romantización de ella se enamoró de Cortés, que sigue vigente. Creo que hay una nueva musical en España que tiene más o menos esa aproximación. ¿Qué opinan ustedes? Sí, definitivamente es muy cuestionable el hecho de que haya sido aquella mujer que cayó rendida a Cortés, pero se ha romantizado y está en el consciente colectivo y está en las obras que analiza Sandra, por lo tanto está presente, pero yo creo que el profundo análisis que hace y la consecución de todos estos análisis tan interesantes y tan importantes en la literatura mexicana nos hacen a nosotros, lectores, tener un criterio de esta Malinche, ¿no? Ya no el que nos cuente la época en la que estamos viviendo, que además son criterios que le han dado la vuelta y que están tratando en la mayoría de los casos reivindicar esta postura, pero nos pone todos ellos juntos, ¿no? O sea, no tenemos que estar enterados de todo, ni tenemos que ser especialistas en literatura para tener acceso a ello. No solo incluye literatura, nos incluye estos documentales que estamos comentando, que ahora podemos ver en estas plataformas a la hora que queramos, en el tiempo que queramos, pausarlas y luego volverlas a leer y saborearlas. Yo decía al principio que Malinche me había encontrado
Yo no sé qué interés pueda tener por alguien como yo, pero la importante que es ella. Me tocó estar en una de estas series que se hicieron de Malinche recientemente, en el 2018, la de Canal 11, que también analiza Sandra, con estos nuevos giros, ¿no? de poner a Marina como una mujer inteligente, en primer lugar, que está en medio de circunstancias que ella no vivió, que fue rebajada hasta el último escalafón de la vida indígena, al grado de ser esclava, y a partir de ahí convertirse en esta mujer tan poderosa que llegó a ser encomendera, llegó a tener estas tierras que habían sido del lugar donde ella había nacido y otra, Quilotepec creo que es la otra, como esta mujer poderosa que tuvo un palacio en el centro de la Ciudad de México, que se casó con un católico, que salió para adelante. Bueno, en realidad, sin fanatismo, es admirable. O sea, de ser esclava a ser una de las primeras y más importantes mujeres de la conquista, y yo diría de la historia de México y más allá. Es muy recomendable leer el libro de Sandra, por un montón de connotaciones. A mí me sentí más identificada con la primera parte del libro, con mi formación de historiadora, pero no puedo no estar de acuerdo con el enfoque feminista que claramente tiene Sandra, ¿no? Ver a la mujer no como objeto, sino como sujeto, con aquel que en la medida de sus posibilidades toma decisiones, porque tenía un papel hasta cierto punto relegado, el que tenían las mujeres en ese tiempo. Entonces yo los invito de verdad a que se acerquen al libro. Es fascinante su lectura, es amena, es esclarecedora. Incluso estos textos que de pronto pueden ser difíciles para los estudiantes mortales, como yo, ella nos da ese discernimiento. Pues nos quedan un par de minutos. ¿Quieres hacer un último comentario? O del público, una sola pregunta les vamos a repetir porque no tenemos más tiempo. Atención. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Barrón, soy profesor. Tiene poco, a lo mejor ustedes lo tienen presente, que el presidente de aquí de México le exigió a España, al rey, que se disculpara por la conquista, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aquí a muchos, a mí como mexicano me avergonzó eso, quisiera eso, porque lo único que demuestra es su falta de conocimiento, de preparación, de lectura, ¿no? De todas las hipótesis, como ustedes aquí han mencionado, ¿no? Son hipótesis, diferentes hipótesis que hay respecto a eso, ¿no? Y él determinantemente dijo que, o sea, está seguro él de que fue una conquista, o sea, que vinieron a hacer daño los extranjeros. Los extranjeros son malos para el presidente, ¿no? Pero hay una cosa que el presidente está aprovechando, es que nos hicieron creer, no sé en qué momento, lo desconozco, en qué momento en México se empezó a cultivar ese pensamiento de que somos, de que ellos, porque no hablo como indígena, porque no lo soy, ninguno de aquí somos indígenas de aquel tiempo, ¿no? Todos somos mestizos, ¿no? Entonces, los indígenas de aquel tiempo, si pudiéramos hablar con uno de ellos, a lo mejor viera las cosas bien diferentes de como las estamos viendo nosotros. Fue un momento en el que esa es mi opinión, que los indígenas aprovecharon a derrocar a un tirano, ¿no? Un gobierno autoritario, y por ahí dice un historiador que todos los pueblos que no eran aztecas aprovecharon la presencia de Cortés para derribar al imperio, ¿no? Y no al revés, ¿no? O sea, Cortés, algunos historiadores dicen que fue
Cortés no fue la figura central, ¿no? Sino que solamente los indígenas lo utilizaron a Cortés para derrocarlo, y no al revés, o sea, de que Cortés haya utilizado a los indígenas, ¿no? Pero, o sea, si platicáramos con la mayoría si pudiéramos platicar con uno de los indígenas de aquel entonces, a lo mejor nos diría que, pues sí, efectivamente vivían bajo el yugo de un imperio y que aprovecharon a Cortés para darle la torre al imperio, ¿no? Pero hubo un momento, yo creo que fue a partir de la época de los muralistas de Diego Rivera, Siqueiros, en que nos empezaron a educar con la idea de que somos víctimas, ¿no? O que todavía ahora, no ellos. Bueno, no sé si ya. Bueno, pues aquí está la construcción de ese discurso. Ese es lo malo de las presentaciones, no leo uno el libro antes y... Bueno, pues ya no tenemos más tiempo de comentar lo que nos hace el Señor. Les agradecemos a Carlos, a Bárbara, a Marta, tenemos el libro aquí a la venta, con toda la confianza pueden acercarse para aquí. Muchas gracias.